Yo no sé si tienes la respuesta a esto, Martín, pero ¿cuál es el futuro de la fertilidad en los hombres y las mujeres, en la humanidad? Bueno, yo creo que así como nosotros como seres humanos anduvimos a pie, digamos, por tantos miles, millones de años, salimos de África caminando, Ujú. después quizás nos subimos a un caballo, pero tardamos cientos de miles de años en llegar a un automóvil, no sé, para volver al tema de los automóviles, de los coches. Con el sexo es algo parecido. Nosotros siempre tuvimos relaciones sexuales para tener descendientes, pero yo creo que el futuro de la fertilidad va a incluir las relaciones sexuales, pero no solamente las relaciones sexuales. Es decir, está claramente probado de que aunque una pareja va a tener hijos teniendo relaciones sexuales, que por lo menos tendrían que hacer un análisis de su genoma y ver que no tengan mutaciones que ocurren quizás en el 2 por una pareja cada 50 que producen serias enfermedades en sus hijos. Es decir, si uno va a jugar a la lotería del sexo, Claro. mejor jugar con un poco de ayuda de los análisis genéticos. Yo le digo a mis amigos y le digo que claro que tengan hijos teniendo relaciones sexuales, pero que se hagan estas pruebas, que además no son caras, costarán 200 euros o algo así, en la que se vea que no tienen mutaciones serias que le pueden pasar a sus futuros hijos. Luego de eso viene el problema de no solo la salud del futuro hijo, sino la probabilidad de tener un hijo. Totalmente. Entonces, ese también yo lo veo como que la gente no va en el futuro, y ya mucha gente ahora, no van a estar tratando de solo tener hijos teniendo relaciones sexuales, porque como dije, los que empiezan más allá de los 30 fracasan muchas veces no para tener el primer hijo, sino para tener el segundo hijo, que eso Ajá. se llama infertilidad secundaria, es decir, cuando la gente ya tiene un hijo y, digamos, la infertilidad, para definirla, es una enfermedad, está considerada una enfermedad por la Organización Mundial de la Salud, que consiste en tratar de tener un hijo teniendo relaciones sexuales por un año antes de los 35 años y por medio año después de los 35 años y no poder. Así, por ejemplo, los seguros pagan por los tratamientos de fertilidad. Wow. Primero dicen, ¿usted probó tener relaciones sexuales? Y dice, sí, probé por un año. Ok, pagamos. Ok, está bien. No lo pueden controlar, pero le creen a la gente, es razonable. Entonces, una vez que una persona está diagnosticada como infértil, una pareja está diagnosticada como infértil, empiezan los tratamientos de fertilidad. Nosotros lo que ofrecemos en nuestras clínicas en Estados Unidos y en Canadá, porque las clínicas las tenemos solo en Estados Unidos y Canadá, es la preservación de la fertilidad. Y la preservación de la fertilidad consiste en congelar ovocitos y esperma cuando la gente es fértil, Ok. digamos antes en la vida, para luego aumentar la probabilidad de tener la cantidad de hijos que uno quiera tener el resto de su vida. Es decir, que hay un tiempo en tu vida en el que a lo mejor ahora no nos estamos preocupando, pero nos deberíamos preocupar de nuestra descendencia si es que queremos tenerla al 100%. Exacto. Es decir, Yo diría que entre los 25 y los 35, la gente que no está teniendo hijos en esa época sí. tendría que preservar su fertilidad porque va a aumentar la probabilidad de llegar a tener hijos o de llegar a tener la cantidad de hijos que quieran tener. Y nosotros ahora somos en Estados Unidos los proveedores número uno de ese servicio, de la preservación de la fertilidad, en nuestras 40 clínicas en Prelude Fertility. Antes era algo muy raro ir a una clínica de fertilidad para preservar la fertilidad. La mayoría de la gente iba para tener hijos en ese momento. Pero ahora en algunas de nuestras clínicas ya la mitad de los pacientes que vienen lo hacen para preservar la fertilidad, no para tener hijos en ese momento. Ujú. Y en este caso, ¿cuán de importantes los avances tecnológicos y el avance también social para comprender cosas como cuando empezaron a haber trasplantes de riñones o de corazón? Entiendo que en ese momento la sociedad podía pensar, ¿me vas a poner un corazón que no es mío? ¿Voy a vivir con un corazón y con unos sentimientos de otra persona? Es decir, todo eso socialmente tiene que ser aceptado. Este proceso de
cambiar totalmente y con una frase tan potente como que el sexo no será solo para procrear, sino que podremos procrear de otra forma. ¿Cuándo lo podremos aceptar al 100%? ¿Cuándo crees? Bueno, ya en España, por ejemplo, si uno va a una guardería Ajá. y trata de ver cuántos de los niños en esa guardería nacieron por Claro. fertilización in vitro, yo creo que debe ser una cantidad muy alta, no tengo el dato, pero yo diría 1 en 10, probablemente 1 de cada 10, Ajá. hoy en Madrid o en Barcelona. Entonces ya es algo muy común. Es decir, es más, cuando enseñan a los niños de educación sexual, ahora ya se cuenta que también muchos niños han sido concebidos por reproducción asistida. Así que también fue algo que nosotros le contamos a nuestros niños, Ujú. ¿no? Cuéntame esa historia, porque tú lo has Bueno, vivido es más fácil que, yo te digo, es más fácil contarle a un niño eso que contarle la parte de las relaciones sexuales. Porque cuando tú hablas con eh, un niño pequeño, no estoy hablando de alguien de 14, 15 Sí, un años, cuando tú adolescente, hablas ¿no? con uno de 7, de 8, como mi hijo más pequeño, las relaciones sexuales lo ponen muy incómodo. Claro. Si tú le dices, no, mira, resulta que papá tiene esperma y mamá tiene ovocitos y se los sacan y los ponen en un laboratorio, yo diría que a los niños de hoy les suena más razonable eso que decir que tu papá y tu mamá se metieron en la cama y se pusieron a gritar y tuvieron orgasmos. Es decir, es mucho, para mí, que tuve mis últimos hijos con reproducción asistida, fue más fácil contarle eso que a mis hijos mayores que los tuve con relaciones Wow. sexuales. Así que no es un gran problema, casi te diría que ayuda a los padres. Uno piensa, uy, qué raro, un laboratorio, pero a los niños no les parece raro porque digamos, ellos viven una vida en la que la tecnología es una parte tan presente que no les suena nada raro. Casi la parte animal del ser humano les suena raro, ¿no? Así que no es un problema contarlo. Y yo creo que también hay que agregar el tema del amor, ¿no? Porque si no parece como que todo esto es pura tecnología. Ok. Pero cuando un niño crece y dice, wow, mi mamá y mi papá hicieron este tratamiento, pagaron lo que tuvieron que pagar, el tratamiento era complicado. Cuando se enteran realmente cómo era todo, dicen, bueno, realmente me debían querer tener, Claro. porque claramente yo no soy ningún accidente de la naturaleza. Esta gente hizo tanto para conseguirme a mí. Entonces eso también hay que explicarlo como un acto de amor, ¿no? Como una cosa, porque es un acto de amor. Si uno estudia, uno ve la gente que hace tratamiento de fertilidad, que son incómodos y costosos, y lo digo yo, pese a que eso es lo que nosotros hacemos, pero no hay duda de que es decir, mucho de lo que yo hago es tratar de que sean menos incómodos y menos costosos. Eh, entonces hay mucho amor de por medio, hay mucho deseo. Claro. Ah, En ese sentido, Martín, ¿tú crees que entonces el paradigma que estamos viviendo ahora también incluso en edad, ¿no? Mujeres que puedan tener hijos mucho más mayores, hombres que puedan reproducirse, ser padres más mayores, ¿va a suceder en un futuro? bueno, como yo, es decir, el hecho de que yo tenga un hijo de 7 años es, eh, no es algo común, es algo maravilloso. Si yo estoy encantado de tener 63 y tener un hijo de 7 y otro de 33, es decir, yo me pasé los últimos 33 años dándole la manito a algún chico, ¿no? Wow. Entonces, obviamente, yo soy un apasionado de la paternidad y de ser papá. Además, también debo decir que si alguien me hubiera contado a los 20 que yo iba a estar como estoy a los 63, si me hubiera costado creerlo en el sentido del nivel de actividad, de trabajo, de deportes, de jugar al fútbol con mis chicos. Entonces, también eso, porque los chicos te mantienen muy activos. Yo directamente, cuando hago deporte, entreno, pienso en ellos y digo, yo quiero poder jugar al fútbol, yo quiero, y cosas que... Entonces, toda esta relación, es algo que estamos cambiando la manera de pensar. Ujú. Es decir, antes la gente pensaba que había que tener hijos entre los 18 y los 28 y se acabó. Es decir, porque es verdad que nosotros estamos programados Biológicamente, ¿eh? biológicamente para tener hijos entre los, bueno, 18 o 14, no sé. Ujú. Es decir,
el problema de los adolescentes que se quedan embarazados sin quererlo y todo, porque en esa edad se miran y se embarazan. Entonces nosotros estamos hechos para tener hijos mucho antes, porque la vida duraba mucho menos, porque antes la gente vivía 40 años. Entonces tenemos que como reformar toda esta manera de pensar. Nuestras pacientes de 40 y pico, algunas de 50 y pocos, que tienen hijos, porque el útero es algo que digamos, una mujer de 65 se podría quedar embarazada. El tema es los ovocitos, no el útero. Entonces, la gente está reformulando su vida, porque también hay un tema económico. En general, la gente joven es más pobre, digamos. Hay más paro juvenil, hay más dificultad. Y cuando la gente finalmente consigue una estabilidad económica y quiere tener hijos, ya no puede. Hay como una especie de divorcio entre la fertilidad y la solvencia, llamémosla. Entonces, cuando la gente es solvente ya no es fértil, y cuando es fértil no es solvente. Entonces, nosotros, los tratamientos de fertilidad, la preservación de la fertilidad, sirve para eso. También hay otra cosa, que es que cuando la gente es fértil, hoy en día no quiere tener hijos. Si uno fuera a una discoteca y le preguntara a los que están ahí, pero ¿tú preferirías estar en casa con un bebé? Y yo creo que la mayoría de la gente de 22 que está en la discoteca te miraría como que no lo podría creer que le hiciste la pregunta.